día, en este día que ha hecho el Señor. Damos gracias a Dios por un nuevo día más de vida. Y hoy pues seguimos llegando a ustedes a través de estos medios y esperando en Dios que todos se encuentren muy bien junto a su familia. Y hoy pues celebramos, traemos a memoria una fecha muy importante para la Iglesia del Señor, la muerte de nuestro Salvador. Y hoy un Viernes Santo bien distinto a lo que tal vez pudimos haber pensado o imaginado, pero este es el momento que nos ha tocado vivir como iglesia. Pero te invito y te exhorto, ¿verdad?, a que esta situación pues no mengue tu espíritu, no mengue tus deseos de adorar al Señor, de exaltarle, darle gracias por esa cruz, por ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Así que en esta mañana yo te invito a que junto a mí levantes oración al Señor, dándole gracias por esa cruz, dándole gracias por esa salvación, por esa redención de nuestros pecados. Así que canta conmigo, gracias Señor por esa cruz, aleluya. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios.
Dios bendiga a todo el que nos está viendo en esta hora. Les habla el hermano Israel Cancel. Por la gracia de Dios me encuentro en este lugar. Cuánto extrañaba estar aquí. Gracias, Dios, por este santuario que tú nos has permitido, aleluya, a la iglesia de Río Piedra tener. Hermano de Río Piedra, amigo, toda persona que me pueda estar escuchando en la tarde de hoy, te bendigo, te saludo en el amor del Señor, te extiendo mi abrazo desde este lugar, aleluya. Sé que muchos podrán estar igual que yo extrañando llegar aquí, aleluya, pero ya pronto, con la ayuda del Señor, aleluya, volveremos a estar aquí, aleluya, adorando al que vive y reina por los siglos. Pero mientras, aleluya, la situación continúa, la palabra de Dios no se detiene, aleluya, poderoso Jesús. Mientras esta situación siga, la palabra de Dios sigue también, aleluya, y llega a tu vida a través, aleluya, de este formato, a través de estas líneas, aleluya, llega la palabra de Dios. Permíteme hacer una oración antes de comenzar, aleluya, para que Dios se glorifique a través de este mensaje que va a llegar a ti. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en la tarde de hoy por tu misericordia y tu bondad. Te presentamos, Señor, esta parte. Te presentamos, Señor, esta participación que vamos a tener. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú muevas, aleluya, tu poderosa mano, aleluya, que tú te manifiestes, que tú sanes, que tú restaures, que tú levantes, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú estás en este lugar. Sentimos tu presencia, Espíritu Santo. Y sentimos, aleluya, y sabemos que tú vas a obrar en medio, aleluya, de esta situación como la has estado haciendo hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Bueno, hermano y hermana, luego de haber saludado también a nombre de nuestros pastores, Alfonso Vega, nuestro pastor asistente Israel Bermúdez, toda la junta de la iglesia también, luego de haber cantado, aleluya, al Señor, magnífico, Él es magnífico, aleluya, y por eso lo adoramos así, aleluya. Vamos a comenzar en esta tarde a traer una plática bajo el título Jesús, el hombre que cambió la historia de la humanidad. Oh poderoso Jesús. Y quiero, si tienes la oportunidad, busca tu Biblia. Si no me escuchas, aleluya, en la tarde de hoy, y puedes buscar en 1 Corintios 15 del versículo 3 al 8. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. 1 Corintios 15 del 3 al 8 dice así: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Aleluya, preciosa palabra, aleluya, hemos leído, aleluya, en la tarde de hoy. Esta plática que quiero compartirte va a hablar de Jesús. Seguro que en esta tarde vamos a dialogar de Él. Voy a compartirte varias características de Jesús. Vamos a ir un poquito a la pasión de Jesucristo, a la crucifixión, y luego vamos a recoger todas esas características y todas esas obras de Jesús
las vamos a recoger en la resurrección. Amén. Teniendo como objetivo en esta tarde presentar varios datos bíblicos sobre la preexistencia de Jesucristo. Muy importante esa palabra, muy esencial esa palabra, la preexistencia de Jesús. También vamos a hablar de la encarnación de Cristo. Qué precioso milagro el de la encarnación. También vamos a hablar de la eternidad de Jesús. Cualidad que describe y que da una esencia en Cristo de deidad. La eternidad de Jesús nos demuestra y nos habla de que Él es divino, de que Él es Dios. Luego vamos a pasar a la crucifixión. Hablaremos y daremos varios datos sobre la crucifixión y por último la resurrección. La resurrección es importante porque todas las otras cualidades y todas las otras obras de Jesús son completas, son comprobadas, son resumidas a través de su resurrección. Si alguna persona busca alguna obra palpable de Jesucristo como prueba para creer en Él, podrá tener la veracidad de la resurrección de Jesús. Esta semana es especial porque esta semana muchas personas a través de todo el globo terráqueo están prestas a escuchar la palabra de Dios. Muchas están celebrando la Semana Santa, la semana de la pasión de Jesucristo. Hay corazones abiertos, hay corazones deseosos del Señor. Lógicamente también Puerto Rico en este tiempo y el mundo en este tiempo está viviendo una situación que hace a los seres humanos mirar a todos lados, inclusive mirar al cielo. No tan solo a nosotros los que hemos creído en Él, sino los que muchas veces han dudado. Hoy y momentos como los que estamos viviendo ahora les hacen a ellos poder mirar al cielo, y es un momento precioso para poder compartir de Jesucristo. Hace 2000 años atrás hay una historia extensa y abarcadora de un hombre llamado Jesús. No era un hombre común y corriente. En la Biblia podemos recoger tantos y tantos pasajes, lecciones, historias acerca de Jesucristo. Era un hombre que sanaba todo tipo de enfermedades. Era un hombre que levantaba paralíticos, curaba leprosos, calmaba vientos y tempestades, multiplicaba los alimentos, resucitaba muertos y perdonaba pecados. Aleluya. Él se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. Él se llamó a sí mismo el camino, la verdad y la vida. Él utilizó unas palabras que en el Antiguo Testamento solo las utilizaba Dios. Yo soy, aleluya. Oh, adoro al yo soy. Ese yo soy recoge que Él era antes, es ahora y es después. Es un eterno presente. Poderoso Jesús. El mensaje de ese hombre, no común, no sencillo, era el mensaje de el Evangelio, la buena noticia. Llamaba al arrepentimiento, llamaba a vivir una vida consagrada y hacía un llamado a seguirlo. Tú y yo, todos los que nos están escuchando, hemos tomado la decisión de seguirlo. Y hasta el día de hoy no me he arrepentido, aleluya. Sus palabras penetrantes cambiaron vidas.
Su poderoso mensaje fue transformado un religioso sediento llamado Nicodemo. También una mujer de Samaria, sedienta de agua viva, que gritaba que había encontrado al Mesías. Ese es mi Jesús. Ese hombre cambió mi vida. Por Él soy una nueva persona. Por Él soy una nueva vida. Aleluya. Y yo lo adoro a Él porque me transformó y me cambió. Por eso hoy platicaremos sobre Cristo, el ungido, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces utilizamos el nombre Jesús sin conocer su significado. Y Jesucristo viene de la palabra aramea Yeshua, que significa Salvador. Significa también el Señor es mi salvación. Así que cada vez que tú y yo decimos Jesús, estamos diciendo Salvador, estamos diciendo el Señor es mi salvación. Aleluya. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Qué hermoso. También utilizamos para llamar a ese hombre que cambió la historia de la humanidad. Utilizamos el nombre Cristo. Cristo es un nombre muy particular. Significa ungido, significa consagrado. También significa el que ha sido ungido con aceite para ser declarado rey. En el pueblo de Israel, en los tiempos antiguos, en el tiempo de los reyes, utilizaban mucho el acto de ungir. Señalaba a alguien como identificado, como sacado, como elegido para hacer un trabajo especial. Hoy nuestro Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, aleluya, fue llamado, aleluya, para un trabajo especial, salvarte a ti y salvarme a mí, aleluya. Qué hermoso es, aleluya, servirle a ese Mesías. Vino a través del linaje de David. La Biblia, nuestra guía de fe, dice en varios pasajes del Antiguo Testamento, nos habla de un Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Un Mesías que los iba a volver a poner a ellos como cabeza de naciones. Ese Mesías vino hace 2000 años atrás. Es Cristo. Ellos no se dieron cuenta porque ellos esperaban a un Mesías victorioso, no un Mesías que fuera crucificado. Aleluya. Pero Jesucristo vino a cumplir, aleluya, con el lavarnos, el limpiarnos, el transformarnos, el dar su vida en favor de nosotros. Así que yo te quiero hablar en esta tarde de una cualidad preciosa de nuestro Jesús, de nuestro Cristo, de nuestro ungido, aleluya. Y la primera cualidad que resaltaré de Él es que Él es preexistente. Jesús preexistió. ¿Qué es eso? Es que Él existía antes de haber nacido en Belén. Todos los seres humanos, desde el principio hasta hoy, todos comienzan a existir en el momento de la concepción. Jesucristo no, Él existía antes de haber nacido en Belén. Hay dos pasajes bíblicos, además de muchos otros, pero hoy en esta tarde les mencionaré dos pasajes bíblicos. Juan 1:15 dice: Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. En este pasaje se habla de Juan el Bautista, el cual todos sabemos que era mayor que Jesús, alrededor de 6 meses mayor que Jesús. Y ahí él dice: porque él era primero que yo.
el segundo versículo que nos demuestra, que nos arroja luz sobre la preexistencia de Jesús, es Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo hizo y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¡Qué precioso pasaje bíblico! ¡Oh, aleluya! Yo puedo traer a la memoria, recrear ese pasaje en mi mente, aleluya. Y puedo gozarme en un Cristo que decía: antes que Abraham fuese, aleluya, yo soy. Oh, precioso Jesús. Adoramos la preexistencia de Jesús. El que Él nació, él era antes de haber nacido en Belén. Esa es la preexistencia de Jesús, aleluya. Es importante que nosotros afirmemos la preexistencia de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese comenzado a existir cuando nació en Belén, entonces no existiría la Santa Trinidad. También es importante afirmar la preexistencia de Jesús, porque si Jesús hubiese comenzado a existir cuando salió del vientre de la Virgen María, no sería Dios, ya que Dios siempre ha existido. Él nunca ha tenido un comienzo. Aleluya. Poderoso Jesús. La segunda cualidad de Cristo que quiero enfatizarte en esta tarde es que Él es eterno. Preexistencia y eternidad son parecidas, pero no son lo mismo. La eternidad es una cualidad solo de la deidad, solo de Dios. Aleluya. La eternidad significa que no tiene un comienzo. El término eternidad significa que ha existido por siempre. Alguien eterno no tuvo un comienzo ni tendrá un fin. Todo lo que empezó a existir tuvo un comienzo, pero Jesús siempre ha existido. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Gloria al Dios que se nos revela, se nos presenta como un Dios que cuando comenzó todo lo que hemos visto, cuando comenzó este universo, ya Él existía. Por eso sabemos y reconocemos que nuestro Jesús es eterno. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? El autor y fundador de la cristiandad, Jesús, también es el autor, aleluya, y fundador del universo. Poderoso Dios. La palabra que vamos a continuar hablando en la tarde de hoy es la encarnación. Ya hablamos un poco sobre la preexistencia de Jesús, sobre la eternidad de nuestro Cristo, y ahora vamos a hablar de la encarnación. Oh, hermano y amigo que me oyes, si ahora nosotros estamos, aleluya, en los caminos del Señor, si hemos llegado a conocerle, aleluya, una de las razones de eso es la encarnación de Cristo. La encarnación se define como el acto
milagroso y misterioso por el cual Jesús, el eterno Hijo de Dios, se hizo carne. En otras palabras, que Jesucristo tomó forma humana. Aleluya. Hay dos pasajes bíblicos que nos evidencian esa cualidad, aleluya, de Jesús, esa obra de Jesús. El primero está en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El segundo versículo que uso como base para hablarles de la encarnación de Jesucristo se encuentra en Filipenses 2, versículos 6 al 7, y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Decimos que la encarnación de Cristo es milagrosa, como habíamos definido ahorita, utilizando la palabra milagrosa, porque su concepción fue por obra del Espíritu Santo. No hubo intervención de algún hombre. Todos los seres humanos venimos por la concepción de un hombre y una mujer. Pero Jesucristo, aleluya, esa semilla la depositó el Espíritu Santo, aleluya, en el vientre de María. Así que esa encarnación es milagrosa. También decimos que es misteriosa porque es algo que no tiene explicación. Un misterio es algo que no tenemos una explicación para ello. No hay explicación científica, trasciende a la comprensión humana. Así que la hermosa y maravillosa encarnación de nuestro Jesús es, aleluya, milagrosa y misteriosa. Aleluya. Pero podríamos tú y yo preguntarnos en esta tarde, ¿por qué Jesús tuvo que tomar forma de hombre y venir al mundo? Una pregunta muy válida. ¿Por qué Él tuvo que venir al mundo? ¿Por qué no nos salvó estando, aleluya, en el cielo? En su lugar de gloria. Oye, hermano, esa pregunta tiene una explicación hermosa. Yo te voy a compartir en la tarde de hoy 4 razones por las cuales Jesús tuvo que encarnarse y tuvo que venir al mundo. La primera es para revelarnos a Dios, para darnos a conocer a Dios. A través de los tiempos, Jesús se había dado a conocer a los seres humanos por maneras generales. En otras palabras, a través de la creación, a través de todo lo creado, la misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová, dice, aleluya, un versículo bíblico. Pero Dios tenía un plan, y ese plan era que cuando se cumpliera su tiempo, Él se iba a revelar directamente. Así que una de las razones por las cuales Jesús se encarnó fue para darse a conocer directamente a ti y a mí, aleluya. Oh, qué preciosa es esa razón. Dios quería que nosotros le conociéramos directamente. El Evangelio de Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. La segunda razón por la cual Jesús se encarnó, preciosa razón, es para darnos un ejemplo de vida, un ejemplo de comportamiento. Él nos dejó y nos quiso dejar un modelo digno de imitar. Oh, poderoso Jesús. Y de ese modelo tú y yo aprendemos. De ese modelo tú y yo lo imitamos y lo seguimos.
La primera carta de Pedro 2, versículo 21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Oh, qué hermoso es de Jesús. Dejó un camino por donde tú y yo podemos andar. Aleluya. Sí, Señor. Hay un mar de acciones de Jesús que tú y yo podemos imitar. Y sería propicio en la tarde de hoy que yo te presente al menos 3. Aleluya. Él en su estadía, su corta estadía en la tierra, si algo nos mostró es que nosotros debemos vivir conociendo el propósito de Dios. Jesús siempre oraba. Jesús siempre buscaba la voluntad del Padre. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús. Él, aleluya, pasaba horas orando, buscando la dirección, la comunión, la búsqueda del Señor, de su Dios, de Dios Padre. Aleluya. También, aleluya, Él nos dejó un ejemplo en su humildad. Y hay un pasaje precioso, hay un pasaje hermoso de la Biblia que nos muestra a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y tú y yo, cada vez que tal vez vaya a pasar por nosotros un sentimiento de orgullo, debemos traer a la memoria que el mayor, aleluya, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló lavando los pies de sus discípulos. Hombres imperfectos y pecadores fueron, aleluya, lavados sus pies por el Maestro, aleluya. Así que es un hermoso momento para que tú puedas imitar ese comportamiento de Jesús. Tercero, Jesucristo nos demostró con hechos que nosotros no debemos juzgar a nuestro hermano. Y hay otro pasaje precioso, el de la mujer adúltera. Oh, alabamos al nombre de Cristo. El único en aquel lugar que podía levantar la piedra, la primera piedra, y arrojarla, era Él, era Jesús, pero no lo hizo. Así que yo te digo en esta tarde, deja las piedras en el piso y solo extiende tus manos para levantar y para sanar. Qué hermoso ejemplo nos dejó Jesús. Aleluya. Precioso es Cristo. La tercera razón por la cual Jesucristo se encarnó fue para poder proveer un sacrificio aceptable y suficiente. Sin la acción de la encarnación, tú y yo no hubiésemos podido tener a un Salvador. La carta de Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Para que la raza humana pueda librarse de las consecuencias del pecado, necesita 2 cosas: que alguien pague el precio por el rescate del yugo del pecado, siendo el precio poner la vida. En otras palabras, el precio es morir. La segunda parte es que la persona o el ser que muera sea lo suficientemente digno. No hay nadie en esta tierra que sea tan digno como para morir por toda la humanidad y que ese sacrificio sea digno. Solo Jesús, solo Dios
Hijo, solo la segunda persona de la Trinidad, aleluya, es digno, aleluya, y fue digno de morir, aleluya, por nosotros en la cruz. Así que solo Dios pudo cumplir con esos dos requisitos. Y como Dios no puede morir, pues se tuvo que encarnar para poder entonces morir. Aleluya. Cuarta razón para que Jesucristo se encarnara fue demostrar que Él es capaz de compadecerse de nosotros. Qué preciosa razón, hermano y hermana. Aleluya. Hay personas que dicen, si Dios es un Dios tan grande y tan poderoso, ¿por qué no viene? ¿Por qué nos deja sufrir? Oh, Él vino a la tierra, tomó forma humana, aleluya, sufrió por ti y por mí. Qué hermoso es saber que cuando pasamos por sufrimientos podemos acudir a Jesús en busca de consuelo y fortaleza. Él se compadece de sus criaturas, de sus hijos. Cristo nos entiende porque Él, siendo humano, pasó por los mismos sufrimientos y las mismas dificultades que tú y que yo. En Hebreos 4, del 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y hay personas que chocan con la fe, chocan con Dios cuando se les habla de sufrimiento, porque no entienden cómo un Dios tan bueno permite el sufrimiento. Pero te tengo que decir en esta tarde, aunque a veces no aceptemos el sufrimiento, Él es parte de nuestra naturaleza caída. Dios no nos librará de algo que nosotros mismos como seres humanos producimos por nuestra propia voluntad. Pero algo sí yo estoy seguro, y algo he aprendido a través de estos años, y algo he vivido y he, aleluya, experimentado en mi vida, en mi caminar como cristiano. Y es que Jesucristo no nos enseñó a escapar de los sufrimientos. No, Él nos enseñó a enfrentarlos. Y Él nos enseñó a depositar nuestra confianza en Dios. Aleluya. Así que en medio de los sufrimientos como el que estamos pasando ahora, aleluya, deposita tu confianza en Dios. Él es poderoso, Él no te deja, Él pasó por lo que tú y yo estamos pasando. Aleluya. Él nos entiende, Él nos comprende, aleluya, y Él no nos deja solos. Así que no huyas de tus batallas, de tus sufrimientos, no busques, aleluya, contestaciones, aleluya, que no son las correctas. Sigue el ejemplo de Jesús, que no huyó a su sufrimiento, los enfrentó e hizo la voluntad del Padre, aleluya. Poderoso Jesús. Finalizo el tema de la encarnación de Jesucristo diciéndote que este acto de la encarnación es importante y valioso por los siguientes tres aspectos. Nos habla de un Dios misericordioso. Es importante la encarnación porque nos habla de un Dios
misericordioso, el cual nos ama tanto que vino a la tierra y tomó forma humana para darnos redención. Redención es dar un pago para liberar a alguien, y tú y yo estábamos presos por el pecado y Él nos libró, nos liberó, nos dio redención. Éramos prisioneros y Él nos liberó. Estábamos condenados, aleluya, y Él nos libró de esa condenación. Segundo, porque nos presenta un Dios que no le importó despojarse de su gloria y humillarse. Si algo nos habla de que Dios no es orgulloso, de que Jesús no fue orgulloso, es que Él, aleluya, se despojó, aleluya, de su gloria. Él enganchó su corona durante un corto tiempo, aleluya, pero no obstante Él sabía que dentro de poco la tomaría de vuelta. Él puso su vida y la volvió a tomar porque Él es Dios. Aleluya. Qué hermoso es Jesús. Qué hermosa es su preexistencia. Qué hermosa es su eternidad. Ay, nos hemos gozado en esta tarde en la encarnación de Cristo. Ese acto, aleluya, de dejar su trono de gloria y hacerse ser humano con los mismos sufrimientos, los mismos sentimientos de hambre, de sed, que a ti y a mí nos dan, los pasó nuestro Salvador por amor a ti y por amor a mí. En esta tarde también quiero hablarte un poco sobre la crucifixión de Jesús. La razón principal por la cual Jesús vino al mundo fue para morir por nosotros, los seres humanos. Sus últimos días en esta tierra, tú y yo sabemos que no fueron nada fáciles. A ese periodo se le conoce como la pasión. La pasión es el sufrimiento de Cristo. Y vamos a discutir un poco sobre este tema presentándolo en dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente: ¿por qué los judíos mataron a Jesús? ¿Por qué los judíos crucificaron a Jesús? Lógicamente y correctamente, los judíos crucificaron a Jesús porque Él hizo afirmaciones que para ellos eran escandalosas. Jesús hizo afirmaciones escandalosas de sí mismo para los judíos. Él claramente se identificó como el Hijo de Dios. Así que ellos tomaron esa declaración como una blasfemia. Blasfemar es una ofensa directa contra Dios. No conocieron el mensaje de Jesús, lo tergiversaron, lo cambiaron, no lo aceptaron. Jesús claramente se les presentó como el Hijo de Dios, y por eso los principales sacerdotes, los gobernantes de aquel tiempo, crucificaron a Jesús. Segunda pregunta que quiero compartir contigo sobre la crucifixión: ¿por qué Jesús tuvo que sufrir tanto y por qué tuvo que morir? Wow. La verdad es que nuestro Jesús sufrió como muchas veces tú y yo no podríamos imaginar. Pero Él tuvo que sufrir inmensamente porque ese dolor era parte del sacrificio. Jesucristo vino a este mundo a sacrificarse por ti y por mí, a morir por ti y por mí, a pagar una deuda por ti y por mí. Y esa deuda tenía como parte de ella, tenía
acompañado el sufrimiento. Si te has preguntado por qué tuvo que sufrir tanto Jesús, porque ese era parte del sacrificio. Todo sacrificio conlleva sufrimiento de la víctima. Desde los tiempos antiguos, el pueblo de Israel sacrificaba animales para que fueran perdonados o cubiertos los pecados del pueblo. Era un sacrificio que tenía un símbolo del que iba a ocurrir. Eran sacrificios imperfectos, pero vino el Cordero perfecto, el que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y murió por ti, por mí. Aleluya. Así que la tortura física de Jesús era parte del pago requerido por mis pecados y sus pecados. Tus pecados. Aleluya. El Evangelio de Juan 1:29 dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También primera de Pedro 1:19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios tiene un plan. Siempre hemos aprendido, yo lo he creído, aleluya, así. Dios tiene un plan y un propósito para cada cosa. Aleluya. Y no fue casualidad que Él viniera hace alrededor de 2000 años y muriera por ti y por mí en la cruz. El único capaz, escucha bien estas palabras, el único capaz de ser un cordero sin mancha era Jesús. Él nunca cometió pecado, aunque fue 100% hombre. Aleluya. Para finalizar esta parte de la crucifixión de Jesús, compartiré contigo 4 datos, aleluya, sobre el sacrificio de Jesús. El primer dato es que el acto del sacrificio de Cristo fue un acto totalmente voluntario. Jesús se ofreció. Jesús, aleluya, no fue obligado a cargar esa cruz y a morir en esa cruz. Él lo hizo por amor. Fue un acto totalmente voluntario. Juan 10:7 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué precioso, aleluya. Segundo dato importante sobre la crucifixión es que el sufrimiento de Cristo en la cruz fue el derramamiento del juicio y de la ira de Dios. Tu pecado y mi pecado airaron a Dios, enfurecieron a Dios, enojaron a Dios. Y Jesús, aleluya, con su sacrificio calmó, aleluya, calmó ese coraje que tenía Dios. Eso se llama propiciación. Ese es el tercer punto, aleluya, de la importancia de la crucifixión. El sacrificio de Jesús aplacó
¿Qué es eso? Tranquilizó la ira de Dios. La propiciación es aplacar y ganar el favor. Él estaba enojado, con razón, porque sus hijos le fallamos. Pero Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, apaciguó, aplacó, aleluya, esa ira de Dios. Juan 2:2 nos dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aleluya. Cuarto dato importante sobre la crucifixión es que el sacrificio de Jesús fue la expiación perfecta por nuestros pecados. Expiar es borrar o cancelar una deuda mediante un sacrificio. Yo sé que has escuchado esto muchas veces, pero en la tarde de hoy te lo vuelvo a repetir. No ha habido ni habrá jamás un sacrificio más grande que el de Jesús. No lo habrá, mi hermano y mi amigo. El sacrificio de Cristo, aleluya, no tiene comparación. Hemos dialogado, hemos presentado varias cualidades de Jesús: la preexistencia, la eternidad. Hemos hablado sobre la pasión y el sufrimiento de Cristo y su crucifixión. Y redondeamos, aleluya, esta predicación hablando de la resurrección de Jesús. Y quiero traerte este tema porque si hay algo que nosotros, hablando en manera general, podemos sopesar, podemos estar seguros, podemos tener certeza de que nuestro Jesús es Dios, es por la resurrección. La resurrección nos ayuda a sustentar todo lo antes dialogado o hablado. En otras palabras, la preexistencia, la eternidad, la encarnación, la pasión y crucifixión de Jesús cobran significado mediante su resurrección. Nuestra sociedad, la sociedad en que vivimos hoy en día, es en su mayoría relativista y pluralista. ¿Qué es eso? Pluralista. Sistema que acepta, reconoce y tolera la existencia de diferentes posiciones o pensamientos. Así que nuestra sociedad niega que Jesús sea el autor, aleluya, del universo, excluyendo así otros tipos de creencias. ¿Por qué? Porque esta sociedad de hoy en día acepta como bueno también todas las otras creencias. Pero los cristianos decimos que solo hay un camino para llevar al Padre, y ese camino es Cristo Jesús. Aleluya. Así que permíteme compartir contigo en breves momentos el tema de la resurrección para que podamos diferenciar nuestra creencia y darle validez a nuestra creencia sobre otros tipos de creencia. Hay 3 pasajes bíblicos en distintos tiempos en la Biblia que hablan sobre la resurrección de Jesús. El primero está en Salmos 16:10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En ese salmo el rey David estaba confiando en que su Dios lo iba a librar, aleluya,
iba a librar su alma de la muerte, pero al mismo tiempo era una profetización de la resurrección de Cristo. Se profetizó acerca de la resurrección de Cristo aproximadamente 1200 años antes del nacimiento de Jesús. Esto también lo enfatiza el apóstol Pedro cuando en Hechos 2, del 24 al 32, le predica al pueblo luego del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. El segundo pasaje bíblico se encuentra en Marcos, capítulo 14, versículo 27 al 28. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El mismo Jesús en reiteradas ocasiones hablaba, aleluya, de su resurrección, de su muerte en la cruz y luego de su resurrección al tercer día. Lógicamente, sus discípulos no lo entendieron hasta que lo vieron hecho una realidad. El tercer pasaje bíblico que nos habla sobre la resurrección se encuentra en Romanos, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice: la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Me encanta esta parte: quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. Así que la resurrección de Jesús es algo valioso para nosotros los cristianos, porque nos da una razón de mucho peso para creer en nuestro Salvador. Aleluya. Nosotros los cristianos creemos que Él se levantó, lo creemos por fe, lo creemos por experiencia propia, lo creemos porque Él nació, aleluya, en nuestro corazón, aleluya, por todo lo antes descrito, por su preexistencia, por su eternidad, por su encarnación, por todas las profecías cumplidas en Él, aleluya. Pero también Jesucristo nos dejó datos históricos para corroborar su resurrección. De otra manera pudiera plantearse de esta pregunta, en esta pregunta, ¿existen evidencias históricas válidas que afirmen que Jesús resucitó de los muertos? Claro que sí. Hoy afirmamos sin lugar a duda que existen razones históricas de peso para afirmar que Él resucitó. En otras palabras, en la historia antigua hay suficiente información para aceptar la resurrección de Jesús como un hecho. Preparándome para esta participación, busqué información sobre 4 hechos históricos que corroboran, que evidencian la resurrección de Jesús. El primer hecho es que Jesús fue sepultado por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, de los líderes judíos que crucificaron a Jesús. José de Arimatea, aunque pertenecía al Sanedrín, a ese grupo de líderes religiosos judíos en los tiempos de Jesús, él seguía a Jesús y creía en Jesús, pero pertenecía a ese
cuerpo religioso, y como pertenecía a ese cuerpo religioso, gloria al Señor, tenía que dar cuenta, tenía que avisar. Así que José de Arimatea haya sido quien sepultó a Jesús es importante porque relaciona directamente el lugar de la tumba con el Sanedrín. O sea que tanto los seguidores de Jesús como los que no seguían a Jesús conocían el lugar de la tumba de Jesús. Es importante también entender que cuando esa narración de José de Arimatea es descrita en al menos 6 fuentes independientes entre sí. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que muchas personas narraron ese hecho, y cuando en la historia muchas personas narran un mismo evento, eso le da validez histórica al evento narrado. Vemos la narración de la sepultura de Jesús por José de Arimatea en Mateo, la vemos en Marcos, la vemos en Lucas, la vemos en Juan. Así que ese hecho es sumamente importante y es un dato histórico que nos da seguridad sobre la resurrección de Jesús. El otro hecho importante que valida la resurrección de Cristo es la tumba vacía. El domingo luego de la crucifixión, varias personas se percataron de que la tumba de Jesús estaba vacía. Es un hecho histórico, fue descrito y narrado por varias fuentes. Las razones para decir que este segundo dato histórico abona en la confirmación de la resurrección son las siguientes. Nuevamente este hecho es narrado por distintas fuentes independientes entre sí. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Hechos y en Primera de Corintios. Hay muchas fuentes. Una fuente independiente es que es otra persona. Por ejemplo, el apóstol Pedro pudo haber mencionado la resurrección de Jesús en una de sus cartas y haber otro evangelio dicho que él lo evidenció. Pues como es la misma fuente, no es independiente, pero las que les estoy citando fueron distintos escritores los que plasmaron la resurrección de Jesús. Ahí hay 6 distintas fuentes. Eso es válido para decir que la resurrección de Jesús es un hecho real. Por último, también es evidencia la forma en que los líderes judíos, o sea el Sanedrín, reaccionó cuando supo la noticia de la tumba vacía. Cuando los líderes sacerdotes sobornaron a los soldados para que dijeran lo siguiente: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Ese hecho
da validez a que la tumba estaba vacía. Tercero, el hecho de las múltiples apariciones de Jesús resucitado luego de su muerte en la cruz. Luego de que Dios levantara a Jesús de los muertos, Jesús estuvo en la tierra alrededor de 40 días. La Biblia narra que durante ese periodo de tiempo Él se le apareció a un sinnúmero de personas. Este dato es muy importante. Está narrado en múltiples fuentes independientes. Los evangelios, en Corintios, en Hechos, escrito por distintas personas, en distintas épocas, en distintas fechas. Primera de Corintios 15 del 5 al 8 demuestra toda la serie de personas a las cuales Jesús se apareció cuando resucitó. No fueron pocas personas. Hay una que es muy peculiar porque dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dios, Jesucristo, se apareció a muchas personas luego de su resurrección. Ese es un hecho histórico que no tiene contradicción. Cuarto y último, el hecho de la firme creencia de los discípulos acerca de la resurrección de Jesús. Este hecho es precioso. Confirma, históricamente hablando, la crucifixión de Jesús. Luego de la crucifixión de Cristo, los discípulos quedaron devastados. Su reacción inmediata fue de miedo profundo, por lo que todos huyeron y se escondieron. Algunos de los seguidores hasta comenzaron a retomar los oficios que habían abandonado por seguir a Jesús. Sus discípulos tuvieron grandes obstáculos, enfrentaron grandes obstáculos luego de la muerte de Jesús. Ningún judío estaba preparado para seguir a un Mesías que, en lugar de triunfar ante sus enemigos y liberar a la nación de la opresión, fuese muerto por sus opresores. Segundo, el tipo de muerte recibida por Jesús lo marcaba como un hombre maldito por Dios en los tiempos de Jesús para los judíos. Sin embargo, a pesar de todos esos obstáculos, de repente, sin ningún tipo de lógica, esas personas, esos discípulos, comenzaron a creer firmemente y a anunciar que Dios había resucitado a Jesús de la muerte. ¡Aleluya! Ese es un dato, aleluya, que podemos ver de por qué unos hombres que estaban escondidos, que estaban temerosos, de momento comenzaron a hablar de Él. Ellos lo hicieron con tanto convencimiento que cuando los principales sacerdotes comenzaron a amenazarlos con azotarlos y hasta con matarlos, ellos no se detuvieron. Mayor aún, cuando uno a uno comenzaron a ser azotados, encarcelados y asesinados, ninguno de ellos guardó silencio hasta el final. Por ellos, tú y yo estamos aquí. Así que esa reacción repentina, de repente, de unos discípulos que en cierto momento estuvieron asustados, escondidos, callados, muchos volvieron a su oficio anterior, y de momento cambiar esa actitud y comenzar a predicar, comenzar a recibir insultos, azotes, y uno tras otro morir, es una prueba válida sobre que
ellos vieron a su maestro, a nuestro maestro resucitado. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es Jesucristo, que nos lavó, nos limpió con su sangre. Y hay pruebas, aleluya. Hay pruebas históricas, aleluya, que confirma su resurrección. He compartido esta palabra contigo, hermano, contigo, amigo. La he compartido con el corazón, con mucha responsabilidad. Jesús es real. Es la historia real, mayor, la más grande historia de amor que tú y yo hayamos podido escuchar. Esa historia de amor se resume en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un pasaje precioso que dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Jesús te ama. Jesús dejó su trono de gloria para salvarte, para rescatarte, para hacer la expiación ante Dios, tuya y mía. Y no quiero terminar estas palabras sin decirte un versículo que se encuentra en Apocalipsis 22, versículo 17. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Todo mensaje acerca de Jesucristo termina con un llamado a que vengas a Él si tienes sed. Aleluya. Él ofrece agua de vida. Él ofrece agua que salta para vida eterna. Si estás cansado, Él ofrece descanso gratuito. Él ofrece vida. Si como yo crees en Jesucristo, hoy te ofrece fortaleza, hoy te ofrece consuelo, hoy te ofrece esperanza. Confía, hermano, confía, amigo. Ven a Jesús. Si no lo tienes en tu corazón, ven, acéptalo. Él te ama y quiere salvar tu vida. Dios te bendiga. Dios bendiga a la iglesia y a todo el que ha escuchado este mensaje. Amén.